Hola chicos, espero que estén muy bien. Vámonos ahora a la parte de lo que viene a ser estática. Bueno, acá justamente hablamos de lo que es principalmente el equilibrio, ¿no? Cuando ya entramos en la rama de lo que es estática, cuando ya entramos en la rama de lo que viene a ser el estudio de fuerzas, bueno, empezamos justamente a hablar de estática, ¿no? Porque empezamos a hablar de los sistemas que permanecen en estado de equilibrio, ¿no? Y obviamente pues hablar de equilibrio es hablar de algunas ciertas definiciones, digamos que algunas propiedades importantes, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en sí, en justamente mencionar cuáles son estas definiciones, cuáles van a ser estas propiedades, o digamos las características que un cuerpo en equilibrio debe tener, vamos a ir mencionando algunos términos primero para que todo esté debidamente claro, ¿no? Cuando hablamos de estática, como ya hemos comentado, empezamos a estudiar el equilibrio de los cuerpos. Es, digamos, la esencia, ¿no? Buscamos el equilibrio de los cuerpos. Pero cuando ya hablamos de equilibrio de cuerpos, entonces decimos que entre los cuerpos hay interacciones, ¿no? Los cuerpos interactúan uno con otro. Estas interacciones son representadas por medio de un elemento matemático. Este elemento matemático que representa esas interacciones son conocidas como fuerza. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza justamente pues representa esas interacciones. La fuerza es una magnitud física vectorial. Entonces esta magnitud física vectorial justamente pues que posee una dirección y que posee un módulo da una representación a la interacción de un cuerpo con otro cuerpo, ¿no? Dándole justamente pues hacia dónde va dirigida esa fuerza o esa interacción en todo caso, ¿no? Hacia dónde va dirigida y sobre todo también cuál es la magnitud de esa interacción. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una persona pateando una pelota, ¿ya? Al patear la pelota obviamente hay interacción entre la zapatilla y la pelota, entonces habría que ver a quién queremos graficarle la interacción, ¿no? ¿Dónde queremos representar la interacción? Entonces puede ser que yo quiero representar en la zapatilla, o de repente quiero representar una pelota. Entonces va a depender de eso a qué cuerpo estoy eligiendo para poder representar las interacciones o a qué cuerpo estoy analizando para que uno comience a usar ese término o este elemento matemático conocido como fuerza. ¿De acuerdo? En este caso vamos a graficar la interacción para el caso de la pelota, ¿no? En el caso de la pelota la graficamos para la pelota y tengo esta simbología, tengo esta forma de representarlo. Este vector es lo que justamente conocemos como fuerza. ¿De acuerdo? Listo. Que obviamente te dije que tenía una dirección y tendrá una cierta magnitud, ¿no? Muy bien, entonces para eso me sirve la fuerza, ¿ya? Para eso me sirve la fuerza, para simplemente representar interacciones de un cuerpo hacia otro cuerpo. Ahora, cuando queremos analizar a un determinado sistema, queremos analizar a un determinado cuerpo o quiero analizar una partícula tal vez, entonces simplemente hay que hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? Y ese diagrama de fuerzas se conoce como diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tengo, por ejemplo, tengo varios cuerpos, tengo un bloque, tengo la cuerda, tengo la superficie, inclusive la tierra misma está actuando, ¿no? Entonces hay varios cuerpos que interactúan entre sí. La pregunta es, ¿a cuál de los cuerpos que estamos viendo o que tenemos presente, que lo tenemos en cuenta, queremos hacerle un diagrama de cuerpo libre? ¿A cuál de los cuerpos queremos analizar? Dependiendo de eso, vamos a tener que graficar las interacciones, representar las interacciones, ¿no? De repente a alguien se le ocurre, bueno, yo quiero la cuerda, entonces a la cuerda habría que graficar esas interacciones por medio de las fuerzas, como ya te comenté. Y habría que ver esta cuerda con qué otros cuerpos interactúa para saber cuáles son esas interacciones y dónde vamos a colocar dichas fuerzas, ¿de acuerdo? En este caso vamos a elegir al bloque, ¿ya? Vamos a elegir al bloque, vamos a graficar fuerzas sobre ese bloque, vamos a representar interacciones en este bloque. Entonces, ¿qué decimos? Este bloque interactúa con la Tierra, este bloque interactúa con la superficie, este bloque interactúa con la cuerda.
Entonces el bloque está interactuando con tres cuerpos distintos, ¿no? Al interactuar con tres cuerpos distintos hay tres interacciones distintas. Y cada una de esas interacciones va a ser representada por una fuerza, ¿no? Empezamos graficando la interacción de la Tierra hacia el bloque, ¿no? De la Tierra hacia el bloque. Entonces si yo grafico la interacción de la Tierra hacia el bloque, graficaría o usaría esto de acá. Acá graficamos esa interacción, ¿no? Por medio de la fuerza. Muy bien. Ahí tenemos una fuerza que está dirigido vertical hacia abajo, y esa fuerza que está justamente actuando en el centro de gravedad del bloque, ¿no? Es lo que se llama la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta fuerza de gravedad tiene un valor, ¿no? Para empezar, esta fuerza de gravedad está dirigido hacia el centro terrestre, ¿ya? Hacia ahí va dirigido, por eso que lo hemos colocado en forma vertical. Si hablamos de una superficie, ¿no? O sea, en forma general hablamos de una superficie terrestre, entonces esta fuerza generalmente va a ser graficada en forma vertical hacia abajo, obviamente, ¿no? Ya te comenté, dirigido al centro de la Tierra. Ahora, esta fuerza de gravedad tiene un cierto valor, ¿no? A ese valor se le llama peso. ¿Y cómo se calcula ese peso? Bueno, ese peso se calcula multiplicando la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, ¿no? La masa expresada en kilogramos y la G, que bueno, es 9,81 en promedio, ¿cierto? Y a veces se suele aproximar a un valor entero que es el 10, ¿no? En algunas universidades se suele usar el 10 metros por segundo al cuadrado como una aproximación entera, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo calcular entonces el peso. Recuerda, peso es el módulo de la fuerza de gravedad. Ya ten en cuenta ese detalle. Muy bien. Y ya graficando la fuerza de gravedad, que sería la interacción de la Tierra con el bloque, vamos a otra interacción. Se puede ser la interacción de la superficie con el bloque. Si la superficie es lisa, entonces la única fuerza que vamos, o la fuerza que se grafica en este caso, sería la fuerza de reacción normal. Fuerza de reacción normal. Ahí está. Esa fuerza de reacción normal tiene una particularidad de que va a formar con la superficie un ángulo de 90 grados. Es con la superficie, por si acaso, no con el bloque, ¿ya? Entonces ahí tenemos la fuerza de reacción normal. Como te dije, esto se graficó debido a que es una superficie lisa. Luego vamos a ver qué pasa cuando ya no es lisa. Ahora mira, ya grafiqué entonces la interacción de la superficie con el bloque. Ahora, faltaría la interacción de la cuerda con el bloque, ¿no? Cuerda con bloque. Bueno, cuerda con bloque tendría que graficar acá una fuerza. Ahí está, estamos representando la interacción de la cuerda con el bloque. Y la cuerda sabemos que jala el bloque, ¿cierto? Entonces ahí graficamos dando a entender que la está jalando ese bloque, está sosteniendo ese bloque. Ahí está. Y eso sería la fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión. Muy bien. Entonces ya hemos graficado, como te comenté, las interacciones, ¿no? Ya hemos representado las interacciones. Habían tres cuerpos que interactuaban con el bloque, tres interacciones entonces, por lo tanto se representan por medio de tres vectores, por medio de tres fuerzas, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque, ¿ya? Otras fuerzas, aparte de ellas, que son, digamos, las clásicas, ¿no? Que cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre, tendrías que ver si están ellas presentes, ¿no? Recuerda, la fuerza de gravedad por lo general siempre va a estar presente, salvo que te digan que es un cuerpo de masa despreciable, ¿cierto? Entonces, si fuera el caso, ya pues ahí ya no se toma en cuenta la fuerza de gravedad. La fuerza de reacción normal solamente se toma en cuenta si es que el cuerpo está apoyado en alguna superficie y sabemos que esta superficie interactúa con ese cuerpo, porque a veces puede pasar que un bloque cualquiera o un cuerpo cualquiera solamente está en contacto con una superficie, pero no hay interacción, ¿no? Interacción significaría que si tú sacas ese cuerpo, ¿no? Si tú sacas la superficie, el bloque puede caerse
o tal vez está siendo sostenido, ¿no? Entonces tienes que asegurar que existe interacción. No solamente basta con que haya contacto, sino que tiene que haber interacción, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí graficas la fuerza de reacción normal. ¿Cuándo graficamos la fuerza de tensión? Cuando hay una cuerda, cable, pica, soga, lo que sea parecido, ¿no? Que está obviamente pues sosteniendo, que sabemos que también está sosteniendo a un cierto bloque, un cierto cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que asegurar que exista la interacción, ¿no? Como dije, no solamente basta con que esté presente un cuerpo, sino que tenemos que asegurar que ese cuerpo interactúa con el otro que estamos analizando, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, esas, como dije, son las fuerzas clásicas que hay que pensar, pero no son las únicas, hay un montón de fuerzas, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo algunas fuerzas. Acá, por ejemplo, se puede mencionar la fuerza elástica. La fuerza elástica se genera bajo cuerpos que son elásticos y que están en contacto, o mejor dicho, están interactuando con otro cuerpo más. De repente los está sosteniendo, los está jalando, va a depender cómo sería la situación, pero son cuerpos elásticos, ¿no? Y tienen esa particularidad de poder deformarse y luego retornar a su estado natural, ¿de acuerdo? Bueno, claro, bajo ciertas condiciones, obviamente. Acá en este caso, este bloque quiere caer por su propio peso, ¿cierto? Entonces este resorte se ha estirado y al estirarse ese resorte, entonces hay una fuerza que estaría jalando al bloque, ¿no? Entonces grafico una fuerza jalando el bloque, ahí está. Eso vendría a ser. Entonces esta sería la fuerza elástica, y recuerda que ese resorte se había deformado. Vamos a suponer que se ha deformado de esta manera. Ahí está, porque como el bloque quiere caerse, el resorte va a deformarse, ¿cierto? Va a estirarse el resorte. Entonces ahí tenemos esta deformación, ¿no? Entonces yo digo, si yo quiero calcular el módulo, mira, el módulo de la fuerza elástica, simplemente multiplico la constante de rigidez del resorte, ¿ya? Multiplicado por la deformación. Listo. Eso vendría a ser la forma de calcular el módulo de la fuerza elástica, ¿no? Ahora, si lo quieres ver en forma vectorial tal vez, bueno, esta fuerza elástica sería contrario a esa posición con respecto a su equilibrio, a su posición de equilibrio, ¿no? Porque obviamente este resorte tiene una cierta posición de equilibrio, donde no está deformado. Con respecto a esa posición de equilibrio, habría un vector, ¿no? Un vector, posición, que me indicaría pues hasta dónde está deformado. Y esta fuerza elástica sería contrario a ese vector posición, ¿no? Muy bien, listo. Entonces eso sería en forma vectorial, ¿ya? Luego comentamos acá que la reacción normal lo habíamos graficado siempre y cuando era una superficie lisa, pero si ya no es lisa, como este caso por ejemplo, es una superficie rugosa, hay superficies rugosas entre ambos, entonces acá ya no vas a graficar solamente la fuerza de reacción normal, es más, no se grafica la fuerza de reacción normal, sino que en este caso hay que graficar la fuerza de reacción, así se le llama, la fuerza de reacción. Pero esta fuerza de reacción en realidad es el resultado de esas dos componentes que viene a ser la fuerza de reacción normal y la fuerza de rozamiento. Esas dos son componentes de una sola que se llama fuerza de reacción. Es decir, yo puedo acá graficar, por ejemplo, podéis graficar la fuerza de reacción normal, como hemos graficado hace un momento, ¿de acuerdo? Y este cuerpo tiene tendencia a caerse, ¿no? Como tiene tendencia a caerse, por acá yo puedo graficar, por acá se puede graficar esta fuerza de rozamiento. Así está. Esta fuerza de rozamiento va a ir en contra del posible deslizamiento relativo entre superficies. Luego vamos a detallarlo más, ¿no? Pero acá, como te dije, este bloque quiere caerse, entonces esta fuerza de rozamiento va a ir en contra de ese deslizamiento, ¿no? Entonces acá tendrías, esto sería la fuerza de reacción normal, y acá tengo la fuerza de rozamiento. Muy bien, ahí tenemos los dos. Pero estas dos, como te dije hace un momento, si fuera un problema de diagrama de cuerpo libre y te piden hacer el gráfico de fuerzas, entonces estas dos no vas a graficar, no estaría bien, ¿cierto?
En realidad lo que tendrías que graficar es la fuerza de reacción. Eso tendrías que graficar. Entonces la fuerza de reacción más o menos estaría, porque vamos a graficarlo, mira. Por acá vamos a graficar, tú ya sabes esta parte de vectores. Entonces, como sabes cómo manejas esta parte de vectores, más o menos sabes cómo poder graficar esa fuerza de reacción, que estaría graficado aquí. Ahí está. Esa fuerza es la que tú tendrías que graficar si fuera un diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Y obviamente pues esta fuerza ya desaparece y esta ya también desaparece. Ya no se grafica, ya no vamos a graficar los tres, peor todavía, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Para casos de cálculo, ahí sí vamos a vernos en la necesidad de descomponer y trabajarlo de esa forma, por componentes, ¿no? Para caso de cálculos. Pero que dije, problema exclusivo de diagrama de cuerpo libre, te piden graficar la fuerza de una superficie o entre superficies rugosas, ya sabes, es una fuerza de reacción. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir por allá. Muy bien, chicos, entonces aquí vamos ahora a ver la otra fuerza que te comentaba, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento, ¿no? Ya te había comentado de que esta fuerza de rozamiento es una componente de la fuerza de reacción. Hablemos un poquito de ella, ¿no? En la fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento solamente va a aparecer, solamente se va a generar cuando hay superficies rugosas, pero que están en deslizamiento, o en todo caso hay tendencia al deslizamiento, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, una persona caminando, ella se está desplazando hacia la derecha, pero sus zapatos quiere irse para la parte de atrás, ¿no? Entonces, hay una tendencia de ese zapato de irse hacia atrás. Eso significa que como la tendencia ahí es de esta superficie irse para atrás, entonces yo graficamos la fuerza de rozamiento en contra de ese posible deslizamiento entre superficies, en contra del movimiento relativo de aquella superficie con respecto a la otra. Muy bien, entonces ahí tenemos esta fuerza de rozamiento, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces ahí tenemos justamente cómo graficarla, cuándo se genera, ¿ya? Y recuerda que es una componente de la fuerza de reacción. Ahora, hay tipos, ¿ya? Hay tipos de rozamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tipo de rozamiento por deslizamiento, justamente pues encontramos la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? En lo que es la fuerza de rozamiento estático, su mismo nombre lo dice, ¿no? Este bloque no tiene movimiento, no se mueve, pero así tal y como está, no habría rozamiento. Así te dijeran que esto es superficies rugosas, ¿no? Porque aquí no hay una tendencia al deslizamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, si alguien intenta jalar al bloque de repente, intenta jalar a ese bloque con una determinada fuerza, ahí está, una determinada fuerza, pero no logra moverlo, o sea, sigue estando en reposo, es porque justamente existe acá una fuerza de rozamiento que detiene ese movimiento, ¿no? Entonces, una fuerza de rozamiento que ya te comenté va a estar en contra del posible movimiento relativo de superficies, ¿no? Ahora, acá tenemos entonces la fuerza de rozamiento estático. Ahí está, esa es la fuerza de rozamiento estático. Y obviamente pues por acá tú puedes graficar la fuerza de reacción normal, ¿no? Ahí sería la fuerza de reacción normal. Pero ya sabes que estas dos son componentes de una sola llamada fuerza de reacción. Eso no olvidar, por si acaso, ¿no? No hay que olvidar eso. Muy bien. Entonces, para el cálculo de la fuerza de rozamiento estático, como se genera cuando el cuerpo está en reposo, entonces para poder analizarlo y para poder sobre todo calcularlo, saber su medida, basta con aplicar equilibrio, ¿no? Basta con aplicar equilibrio.
Sin embargo, hay una ecuación, ¿no? Hay una ecuación, pero para calcular un límite, para calcular un máximo valor. Es decir, ¿no? Yo puedo tener acá una fuerza de 20 newton, jalo y no lo muevo. ¿Cuánto valdría así como está esta fuerza de rozamiento? Sería 20 newton, ¿no? Para que lo pueda equilibrar. Pero si yo aumento a 50, a 100 newton y todavía no se mueve, entonces esta fuerza de rozamiento también aumentó a 50 y a 100 newton, ¿cierto? Sin embargo, esta fuerza no va a aumentar ilimitadamente y ella también, ¿no? Va a haber un límite en el cual yo aumente a un determinado valor y ya lo pueda mover. Entonces ya no estaría en un caso de rozamiento estático, ¿no? Ya pasaría a un rozamiento cinético. Pero hemos vencido un cierto valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, ¿no? Y eso es lo que se calcula. O sea, lo que se calcula es el módulo de la fuerza de rozamiento estático máximo. Módulo, por si acaso. ¿Y cómo lo calculamos? Un coeficiente que va a haber entre superficies en contacto, ¿no? Coeficiente de rozamiento estático se le llama. Y eso multiplicado por el módulo de la reacción normal. ¿Ya? Así lo calculamos. Ten en cuenta que esta ecuación es una ecuación escalar, es para calcular solamente módulos, ¿no? Muy bien, porque por ahí te pueden preguntar, es esta misma ecuación pero como vector, y si fuera como vector, si esta es una cantidad escalar y este es un vector, significaría que la fuerza de rozamiento estático máximo tiene la misma dirección que la fuerza de reacción normal, y lo cual no es cierto, ¿no? Es bastante notorio que no tiene la misma dirección, ¿no? Entonces, como te dije y te vuelvo a repetir, es una ecuación solamente escalar, ¿ya? Para calcular su módulo. Muy bien, entonces así calculamos la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿ya? A veces mencionan el término movimiento inminente. Eso significa que está a punto de moverse. Si yo jalo un bloque y está a punto de moverse, es porque el rozamiento, siendo obviamente superficies rugosas, es porque el rozamiento está en su máximo valor, ¿no? Si es movimiento inminente es porque está en su máximo valor y un poquito más que es el que le apliquen de fuerza se va a comenzar a mover, ¿no? Entonces, cuando es un movimiento inminente y te piden calcular la fuerza de rozamiento estático, te están pidiendo su máximo valor, ¿ya? Muy bien. Luego del rozamiento estático pasamos a la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Obviamente su nombre también lo dice, ¿no? Se da entre superficies que están ya deslizándose ya. Como te dije, ¿no? En este caso, vencimos el máximo valor, ya se comienza a deslizar, pero al deslizarse lo está haciendo todavía con superficies rugosas, ¿no? Entonces hay un rozamiento de por medio, pero ya no sería pues el estático, ¿no? Ya sería justamente el rozamiento cinético porque justamente pues ambas superficies se deslizan entre sí. Ahora, para calcularla, bueno, la ecuación es parecida a la que tenemos acá. Igual, bueno, acá tengo que este bloque está que se mueve hacia la derecha. Acá no hay necesidad de graficar una fuerza porque ya hay movimiento. Y si ya hay movimiento, ya es posible la existencia de la fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso sería una fuerza de rozamiento cinético, ¿de acuerdo? Una fuerza de rozamiento cinético. Ahí está, fuerza de rozamiento cinético. Muy bien. Y obviamente pues por acá podemos graficar también la fuerza de reacción normal. Ahí está, la fuerza de reacción normal. Y podemos calcular la fuerza, el módulo de la fuerza de rozamiento cinético sería igual a el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por el módulo de la reacción normal. Acá por si acaso es coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Faltaba su S, ¿no? Listo. Entonces, eso vendría a ser la ecuación para el rozamiento cinético. Cuando es rozamiento cinético, o sea, cuando sabemos que se mueve y es rugoso, de frente vas a la ecuación, ¿no? Ahí sí es para calcular justamente esa fuerza, cuánto vale, fuerza de rozamiento cinético. Acá hay que hacer un análisis primero. Antes de lanzarse, hay que hacer un análisis para ver si es que está a punto de moverse, ¿no? Si no, no sería, pues, no sería, digamos, bueno usar la ecuación si sabemos que no está a punto de moverse o no estamos seguros de eso, sobre todo, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos acá cómo calcular la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Algunas propiedades con respecto a esos términos. Decimos que, por ejemplo, la fuerza de rozamiento estático máximo tiene un mayor valor que la fuerza de rozamiento cinético, ¿no?
Recuerda que él subió a su máximo valor y luego si vencemos ese máximo valor se comienza a mover. Entonces, minúsculamente se dan ciertas deformaciones entre las superficies que genera que la fuerza de rozamiento cinético sea menor que el estático, ¿no? Que el estático máximo en este caso. Muy bien. Ahora, acá decimos, si esta tiene una ecuación y él tiene una ecuación, al momento de reemplazar, obviamente pues te va a quedar que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Muy bien. Y generalmente, ¿no? Generalmente en una buena cantidad de casos encontramos que este coeficiente está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? O sea, es un decimal, 0,5, 0,8, 0,9, 0,73, ¿no? Entonces, tenemos ahí una mayoría de casos, ¿ya? Una mayoría de casos. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora hacia allá. Muy bien, chicos, ahora sí. Ya hemos visto las diferentes fuerzas que se pueden generar. Obviamente hay más fuerzas, pero ya con el transcurrir del curso vamos a ir viendo las otras fuerzas. Hemos visto las principales fuerzas, ¿de acuerdo? Hemos visto propiedades importantes, obviamente definiciones importantes, obviamente leyes que van a gobernar pues el tema de estática. Ahora vamos a hablar vamos a hablar un poco del equilibrio, ¿de acuerdo? Porque aquí nos toca conversar acerca de la primera condición de equilibrio, ¿no? Hay una segunda condición también, ¿de acuerdo? Y ya es hablar de un equilibrio en general, ¿no? Digamos que esta primera condición de equilibrio se va a dar cuando el cuerpo es tomado como una partícula, ¿no? Cuando es el cuerpo tomado como partícula, entonces con la primera condición de equilibrio basta para que se cumpla el susodicho equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso hablamos de esta primera condición de equilibrio, como te dije, ya en un próximo vídeo vamos a hablar del equilibrio en general, ¿de acuerdo? Ya con la segunda condición y todo lo que corresponde a ello, ¿no? En este caso vamos a dar estas pautas acerca de esta primera condición, conocido como el equilibrio de traslación. Para que se cumpla este equilibrio de traslación, debe darse la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, sobre un cuerpo actúan fuerzas, ¿no? Actúan fuerzas. Estas fuerzas que están actuando, que son justamente la representación de las interacciones, entonces estas fuerzas, ya que son vectores, deben de sumar 0. Acá colocamos esta sumatoria de fuerzas que debe dar simplemente 0. Muy bien. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, acá tengo un bloque, donde actúan varias fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces decimos, haciendo que cumpla esta primera condición, vamos a poner lo siguiente, colocamos la fuerza acá, ¿no? En la parte solamente horizontal, porque estamos trabajando en el eje X, parte horizontal sería fuerza 3, ahí está, la fuerza 3, más la fuerza 7, luego estas dos van hacia la izquierda, menos fuerza 8 y menos fuerza 4, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí tenemos esas 4 fuerzas que son horizontales y eso debe ser igual a 0, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a 0. Pero de ahí tú puedes sacar lo siguiente en forma práctica, ¿no? Tú puedes decir que la fuerza 3 más la fuerza 7 las puedo igualar porque estas pasan a sumar con la fuerza 8 más la fuerza 4. O sea que en forma práctica tú puedes decir que fuerzas que van hacia la derecha lo puedes igualar con las fuerzas que van hacia la izquierda, siempre y cuando todos sean horizontales, obviamente, ¿no? Y en el eje Y también puede hacer lo mismo, ¿no? Es decir, en el eje Y tenemos F1 va hacia arriba, F1 va hacia arriba, F5 también va hacia arriba, ahí está, F5, muy bien. ¿Qué va hacia abajo? F2 y F6, menos F2 y menos F6, ¿de acuerdo? Y todo eso se iguala a 0 aplicando la primera condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Y de ahí tú puedes sacar la forma práctica de decir que F1 más F5 los puedo igualar, estos pasan a sumar y sería F2 más F6. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces
Entonces ahí tú puedes tener, ¿ya? Ahí tú puedes tener esas formas prácticas de poder aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Formas prácticas siempre y cuando tengas fuerzas paralelas, ¿no? Fuerzas paralelas, ¿de acuerdo? Muy bien, pero ¿qué pasaría si sobre un bloque actúan fuerzas que ya no son paralelas? Entonces tengo la fuerza 9, fuerza 11, fuerza 10. Entonces en ese caso, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Que en ese caso vamos a acordarnos de un procedimiento vectorial, ¿no? Ya hemos visto vectores, así que si tengo estas fuerzas así tal y como están, si yo formo un polígono con esas fuerzas, es decir, tengo acá la fuerza 10, acá está la fuerza 10, ¿no? Fuerza 10, la fuerza 11 en su misma dirección, fuerza 11, ahí está la fuerza 11, y la fuerza 9 también en su misma dirección lo colocas por acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que tú tienes que hacer, o tienes que asegurar, y que obviamente tiene que cumplir, es que estos vectores, al momento que unes y formas un polígono, en este caso un triángulo, entonces deben de formar por sí mismos, forman ya el polígono cerrado, ¿no? Esta es la fuerza 10, ahí está la fuerza 10, acá está la fuerza 11, y por acá tengo la fuerza 9. Entonces ahí tenemos que se está cumpliendo acá, que la fuerza 10 más la fuerza 11 y más la fuerza 9, esto me está dando 0, ¿cierto? Entonces se está cumpliendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y como ya te comenté, esto viene a ser un procedimiento que se hizo pues en vectores, ¿no? La resultante de esos vectores me va a dar simplemente 0, ¿ya? Entonces sería una manera de poder trabajar con esa primera condición de equilibrio, ¿no? Hay que recalcar también que en esta primera condición de equilibrio se desprenden dos tipos de equilibrios, ¿no? Uno es equilibrio estático y equilibrio cinético. En equilibrio estático se llama justamente así porque permanece en reposo. Recuerda, es permanencia, ¿no? En el tiempo, el cuerpo sigue estando en reposo. Y la otra es el equilibrio cinético, que se da cuando la velocidad es constante, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Un MRU, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se da el equilibrio cinético, ¿ya? Entonces eso se recalca en esta primera condición de equilibrio. Como te dije, se aprenden dos que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Todo ello lo vamos a hablar en una forma más específica en el siguiente vídeo, ¿no? Que donde vamos a hablar obviamente pues del equilibrio en forma general, viendo ambas condiciones de equilibrio. Muy chicos, gracias por la atención. Será hasta el siguiente o la siguiente sesión virtual. Hola chicos, muy bien. Ahora nos vamos a ir a la parte práctica, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar todo el conocimiento de la parte teórica, de lo que es estática, lo aplicamos a estos ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, mira. Aquí en la número 2, se están viendo calcular el módulo de la fuerza F, ¿de acuerdo? Te han dado una fuerza que vale 80 Newton, que forma 53 grados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a trabajar por separado, vamos a descomponer, ¿ya? Cuando vamos a descomponer, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Ya sabes que al descomponer a esta fuerza, formas un triángulo rectángulo, por acá tendría la vertical y por acá tendría la horizontal. Recuerda que vas a formar un triángulo rectángulo y te diriges del origen hacia la cabeza de flecha. Acá hay un vector, lo voy a colocar acá al costado donde está el contacto, ¿ya? Bueno, donde está la interacción, mejor dicho. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, tú te puedes percatar de que si esto vale 53 grados, es un triángulo de 37, 53. Esta hipotenusa es un 5 por algo, que sería un 5 por 16, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces 5 por 16, el que se opone a 53 es un 4 por 16, que sería 64. Si esto vale 64, acá le pones 64 Newton. Y acá sería un 3 por 16, ¿cierto? Que sería 48. Listo, ya está. Descompuesto entonces este vector de 80 Newton, ¿no?
Y ahora trabajamos en la parte horizontal, o sea, en el eje X, por ejemplo. Y decimos, las fuerzas que van hacia la derecha, en este caso F, las puedes igualar con las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Que sería 48 newton. ¿Listo? Ya está. Entonces ya calculamos allí la fuerza, digamos, F, ¿no? Ya tenemos el módulo de F. Luego por acá puedes graficar, ya puedes graficar la fuerza de gravedad. Acá está la fuerza de gravedad y por acá a un costadito vamos a graficar la fuerza de reacción normal, ¿de acuerdo? Entonces por acá tendría la fuerza de gravedad y por acá tengo la fuerza de reacción normal, ¿no? Entonces verticalmente también vamos a trabajar, vamos a aplicar el equilibrio. Entonces acá sería en el eje Y, eje vertical. Igual se hace la sumatoria de fuerzas igual a 0. Recuerda que son vectores y en forma práctica se había comentado que era fuerzas que van hacia arriba, las igualas con las que van hacia abajo, ¿no? Las fuerzas que van hacia arriba, esta vale Rn, ahí está, Rn, muy bien. Las igualas con las que van hacia abajo, Fg y la componente 64, ¿no? Sería entonces igual a Fg, pero Fg, si la masa vale 2 kilogramos, su fuerza de gravedad sería masa por aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y si la G vale 10, como se está asumiendo, sería 2 por 10, ¿cierto? Que sería 20, ¿no? Entonces acá ponemos 20 newton de parte de la fuerza, del valor de la fuerza de gravedad, más la componente de 80, que sería 64. Entonces te queda aquí 84 newton. Listo. Ya tengo entonces el módulo de la reacción normal, ¿no? Te piden la suma de esos módulos. Bueno, entonces decimos, entonces F más Rn, suma de módulos por si acaso, sería 84 más 48, que sería 132 newton. Y se acabó. Muy bien. Entonces, esta fue la solución de la número 2, ¿no? Algo bastante simple. En la número 3 es algo parecido, más simple todavía, porque te piden solamente F. Entonces, como es F y es horizontal, bueno, solamente trabajamos en la parte horizontal y decimos la sumatoria de fuerzas en la parte horizontal sería simplemente 0, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar lo mismo que arriba, ¿no? ¿Qué decimos? Fuerzas que van hacia la derecha, las igualas con las que van a la izquierda. Quien va a la derecha sería F más 5 es igual a 30. ¿Cuánto vale F entonces? Bueno, fácilmente te das cuenta que es 25 newton. Y se acabó. Nada más. Así de simple, así de sencillo. ¿De acuerdo? En el número 4 te piden la fuerza, el módulo de la fuerza de tensión, ¿no? Bueno, tú ya sabes que primero se debe realizar un diagrama del cuerpo libre. De repente, en este lado hicimos nuestro diagrama porque completamos fuerza de gravedad, la fuerza de reacción normal y las que ya estaban graficadas, ¿no? En el segundo caso, no fue necesario graficar otra fuerza porque como te pedían F, era solamente trabajar con las fuerzas horizontales, que son las únicas las que están puestas, son las únicas que hay, ¿no? Claro, obviamente si hubiéramos completado el diagrama de cuerpo libre hubiera sido fuerza de gravedad y fuerza de reacción normal, pero no lo íbamos a usar, por eso no lo pusimos, ¿no? En la 4 sí vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a graficar acá nuestra fuerza de tensión. Acá graficamos primero fuerza de gravedad, ya graficamos la fuerza de gravedad y también la fuerza de tensión. Ahí está, fuerza de gravedad y fuerza de tensión, ¿no? Ahora, ya hemos visto que la fuerza de gravedad vendría a ser igual del módulo, ¿cierto? El módulo sería la masa por su aceleración, por el módulo de la aceleración de la gravedad, que sería 6 por 10, 60 newton. Ahí está, listo. Y acá tengo la fuerza de tensión, ¿no? Listo. Bueno, el módulo en todo caso. Listo, ahora sí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en sumatoria
sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Eso cuánto debe ser? 0. Y en forma práctica, como son todos verticales en este caso, en forma práctica los que van hacia arriba lo igualas con los que van hacia abajo. Entonces sería Ft, que es la fuerza que va hacia arriba en este caso, sería igual con la que va hacia abajo, 60 newton. ¿Listo? Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, bastante simple también. Ya, bastante simple. Vamos con el número 6. En el número 6 te piden el módulo de la fuerza de tensión en el punto A, o en la cuerda A, ¿no? Igual habría que realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, graficamos la fuerza de gravedad. Bueno, ya sabes, si la masa vale 10, por 10 sería 100 y vendría a ser el peso, ¿cierto? Muy bien. Por acá gráfico una fuerza de tensión, por acá otra fuerza de tensión y por acá otra fuerza de tensión. Así tengo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si a esta fuerza de tensión le pongo F, ahí le pongo F, bueno, es la misma cuerda que va a pasar por la polea, pasa por la polea y llegamos a esta polea de aquí. Pero en esta polea que es ingrávida, tú puedes graficar fuerza de tensión y otra fuerza de tensión por acá, ¿de acuerdo? Ahí tengo, mira. Ahí está, ¿no? Yo te decía, si esto vale F, siendo la misma cuerda, acá también será F, pasa por la polea, a través de la polea también será F, porque sigue siendo la misma cuerda. En esta polea tengo F más F, tengo 2F hacia arriba y esta va hacia abajo. Entonces debe ser 2F. Recuerda que acá no estamos tomando en cuenta la fuerza de gravedad de la polea o el peso de la polea porque es una polea ideal, polea ingrávida, ¿ya? Muy bien. Lo mismo hacemos con esta de acá, ¿no? Igual graficamos fuerza de tensión, otra fuerza de tensión y otra fuerza de tensión. Listo. Ahí están graficadas. Listo. Como acá vale F y siendo la misma cuerda, acá también será F. Sigue siendo la misma cuerda, acá también será F. F hacia arriba, esto será 2F, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué hemos usado las poleas? Porque las poleas tenían contacto por medio de la cuerda, ¿sí o no? Entonces, si acá vale 2F, acá esta fuerza de tensión en el punto A también sería 2F, porque es la misma cuerda. No digas que es la misma tensión, porque una tensión va hacia abajo, otra va hacia arriba, pero sí es el mismo valor. Acá también pasa lo mismo. Entonces, ahí ponemos 2F. Listo, ya está. Entonces, de este bloque ya tenemos las fuerzas de tensión con sus respectivos valores, ¿no? Y tengo la fuerza de gravedad. Bueno, ahora solamente decimos sumatoria de fuerzas, como son verticales, solo trabajamos en el eje Y eso debe ser 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos, en forma práctica, los que van hacia arriba lo igualan con los que van hacia abajo. F va hacia arriba, 2F más 2F. ¿Y este es igual a quién? ¿Quién va hacia abajo? 100 newton. Listo. Me queda 5F igual a 100, F vale 20, ¿no? F vale 20 newton. Muy bien. Pero la fuerza de tensión en el punto A es 2F. Entonces la fuerza de tensión en el punto A sería 2 por 20, 40 newton. Listo. Ya está, muchachos. Eso es, ¿no? Bastante sencillo, bastante simple, ¿no? Vamos con el número 7. Ya, en el número 7 es parecido al de arriba, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a graficar primero la fuerza de gravedad del bloque, que si la masa vale 6 kilogramos, su fuerza de gravedad sería 60 newton, ¿no? Su valor en todo caso. Graficamos tensiones, por acá grafico la tensión en esta cuerda, tensión en la segunda cuerda y tensión en la tercera cuerda. Listo, ahí están las fuerzas de tensión graficadas. Muy bien, listo. Esta cuerda está conectada con esta polea que tiene que ver con la segunda cuerda, así que tenemos que hacer gráfico de fuerzas en la polea del medio.
Graficamos las fuerzas. Ahí está. También es una polea ingrávida, una polea ideal. No se considera su peso. Y acá tenemos entonces esto. Si acá yo le pongo F, ¿no? Acá también sería F. Y acá también sería F. Y esta de acá, como es la única que va hacia abajo, F más F son 2F. Entonces él tendría que ser 2F, ¿cierto? Y si acá vale 2F, abajo también sería 2F porque es la misma cuerda, ¿cierto? Tiene el mismo valor de tensión. Si acá es F, acá también será F. Y listo. ¿Está? Entonces ya tengo los tres valores conocidos y la fuerza de gravedad conocida también, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Como todos son verticales, tú ya sabes, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Ahora solamente nos queda reemplazar, ¿no? Sería F hacia arriba más 2F más F es igual al que va hacia abajo, que es 60 newton. ¿Está? Te queda 4F igual 60, F vale 15. Muy bien. Pero la fuerza de tensión en el punto A es 2F. O sea que la fuerza de tensión en el punto A sería 2 por 15, 30, ¿sí o no? 30 newton. Ya está. Listo. Clarísimo, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Si lo trabajas en forma ordenada, en forma tranquila y relajada, no vas a tener ningún problema, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos con el número 9. En la 9 te están pidiendo calcular la fuerza de tensión en la cuerda, ¿ya? Bueno, acá igual le hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, graficamos la fuerza de tensión, la fuerza de gravedad primero, fuerza de gravedad, la fuerza de tensión y la fuerza de reacción normal. Superficie lisa es una fuerza de reacción normal nada más, ¿no? Que forma 90 grados con la superficie. Muy bien, ya grafiqué mis fuerzas, ¿no? Ten en cuenta que para graficar fuerzas hay que analizar el cuerpo que estamos tomando como estudio, con qué otros cuerpos está interactuando, ¿no? Y esta esfera actúa con la Tierra, actúa con la superficie, como la pared en este caso, y actúa con la cuerda, ¿no? Entonces son tres cuerpos con que interactúa, tres fuerzas que hay que colocar ahí, ¿no? Muy bien. Sabemos que el peso ya es 60 newton, entonces ahí vas a poner 60 newton, lo mismo, no vas a multiplicar por 10, ¿no? Porque ya está el peso calculado, ya está el peso como dato. Acá tengo la fuerza de reacción normal y la fuerza de tensión. ¿Bien? Bueno, acá hay vertical, hay horizontal y hay oblicua. Y como son tres, lo ideal sería generar un triángulo, ¿cierto? Entonces, si formamos un triangulito, el triangulito vendría a ser de la siguiente manera. A ver, empezamos con la vertical, eso es algo que debes hacer, empezar con la vertical, ya, ahí está, 60 newton. Luego puedo ir con la horizontal, que es Rn, ahí está Rn, ahí está, muy bien. Y cerraría la fuerza de tensión, este triangulito, ¿no? Acá ponemos la fuerza de tensión. ¿Listo? Y ya está. Muy bien, chicos. Entonces ya formamos nuestro triangulito, ¿no? Siempre en la misma, no hay que cambiarle la dirección, tiene que ser la misma dirección de las fuerzas. Acá le ponemos Rn, este es Rn, este es Fg que vale 60 newton y acá está la fuerza de tensión. Listo. Como te puedes dar cuenta, la fuerza de tensión con la vertical forma 53 grados. Fuerza de tensión con la vertical forma 53 grados. Entonces ahí le colocamos los 53 grados. Listo. Muy bien. Obviamente acá es 90 grados, ¿no? Es notorio, un vertical y un horizontal, 90 grados. Entonces es un triángulo notable de 37,53, ¿no? Acá estaría 37 grados y se le opone un 3, ¿no? Un 3 por algo. En este caso 60 es 3 por 20, ¿sí o no? Y si este 60 es un 3 por 20, si es un 3 por 20, ¿está?
Entonces Ft debería ser un 5 por 20. Y 5 por 20 te queda 100 newton, ¿cierto? Y esa sería la respuesta porque te estaban pidiendo la fuerza de tensión, el módulo de la fuerza de tensión. Y si te hubieran pedido el módulo de la fuerza de reacción normal, bueno, a él se le pone un 4 por algo. Como es por 20, 4 por 20, 80, ¿cierto? Muy bien, listo. Ya está, calculado entonces. Vamos con la número 10. En la 10 te piden cuánto vale F sabiendo que el cuerpo está en equilibrio. En todos los casos, los cuerpos han estado en equilibrio, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer tu diagrama del cuerpo libre. Acá sería la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que vale ya 15 newton, te han dado ya el valor del peso. Y acá grafico la fuerza de reacción normal. Esto vale 15 newton y esto es la fuerza de reacción normal. Listo, ya está. Ahora tengo, no hay más fuerzas que graficar, tengo 3 fuerzas y también, como puedes notar, también se puede formar un triangulito. Formamos el triangulito, a ver, sería empezando con la vertical, empiezo con la vertical, ahí está la vertical, muy bien, que vale 15 newton. Puedo ir con F, mira cómo se forma el triangulito, es uno tras otro, no deben juntarse las cabezas de flecha, ¿ya? Y el que cerraría es Rn, ¿sí o no? Rn cierra. Ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, sabemos que esto es F. Este es F. Esto vale 15 newton. Y acá está Rn. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo el triangulito y sabemos obviamente que acá se forma 90 grados, ¿no? Ahí es 90 grados, pero nos falta un ángulo más, ¿no? Para saber qué tipo de triángulo va a ser. Y este ángulo, ya este ángulo de 53 pasa a lo que forma Rn con la vertical, o sea, con la fuerza de gravedad. Ahí. Esto vale 53 grados, ¿de acuerdo? Y si acá vale 53 grados, Rn con fuerza de gravedad, entonces acá esto formaría 53 grados. Y si acá forma 53 grados, ya tengo mi triángulo conocido. Uno igual que arriba, ¿no? ¿Cierto? Pero ahora sabemos que acá está 37 grados y a 37 se le pone un 3 por algo. En este caso, ese 15 es un 3 por 5, ¿cierto? 3 por 5. Entonces F sería un 4 por 5, ¿de acuerdo? Entonces F valdría simplemente 20 newton y se acabó. Ya está. Se acabó tu ejercicio. Así de simple. Muy bien, ya está. En el número 11 te están pidiendo calcular el ángulo θ. ¿Cuánto vale θ? Bueno, entonces tengo dos bloques. Hacemos su diagrama de cuerpo libres. También es un sistema en equilibrio por si acaso. Entonces por acá grafico para ese bloque de 30 grafico su fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad que vale 30 newton. Acá grafico su fuerza de tensión. Muy bien. En este bloque también pasa lo mismo. Grafico la fuerza de gravedad y grafico la fuerza de tensión. Listo. Ya está. Sabemos que este valor es ya 30 newton, ¿cierto? Eso ya es conocido, ya te han dado, y acá sería 40 newton. Muy bien. Acá está la fuerza de tensión, ¿sí o no? Ahora, en forma así rápida, ¿ya? Y directa, si esta fuerza de tensión va hacia arriba y esta va hacia abajo, y son las únicas dos, verticalmente hablando, lo de arriba se iguala con lo de abajo, ¿sí o no? Entonces esta también debe ser 30 newton. Y acá también esta debe ser 40 newton, ¿sí o no? Para que estén en equilibrio ambos bloques, ¿no? Listo, ya está. Entonces esta fuerza de tensión vale 30, esta fuerza de tensión vale 40. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero en el nudo, ¿ya? En el nudo, acá en este nudo que tenemos por acá. Entonces ahí hacemos un diagrama de cuerpo libre, grafico fuerza de tensión, por acá también grafico la fuerza de tensión, y por acá también grafico la fuerza de tensión. Recuerda que la fuerza de tensión siempre se grafica jalando, siempre jalando, acá también lo mismo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿ahora qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Si acá vale 30,
el de arriba, como es la misma cuerda, también tienen el mismo valor, o sea, 30 newton. Esta cuerda es la misma que está por acá y acá vale 40. Ah, entonces acá también será 40 newton. Siendo la misma cuerda, tienen el mismo valor de tensión. Ojo, mismo valor, no misma tensión, porque recuerde que la tensión o la fuerza de tensión es un vector, ¿no? Y acá tengo un F, ¿no? Le pongo FT y ya está. ¿Listo? Entonces, así tenemos nuestro esquema, ¿no? Pero en este nudo, bueno, obviamente no se grafica ni fuerza de gravedad porque es un punto nada más, no hay ahí, no hay ahí una tracción, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá tenemos que esas tres fuerzas pueden formar un triángulo. Entonces formamos nuestro triángulo. Ya sabes que empezamos con la vertical, sería con 30. Empezamos con 30, ahí está 30. Luego puede ser 40, recuerda que las cabezas de flecha no deben juntarse. Y luego FT, que estaría por acá. Muy bien. Listo. Recuerda que siempre se traslada en su misma dirección. No puedes cambiarle la dirección. Si no, ya el problema ya se genera un error en ese caso, ¿no? Muy bien, entonces acá ponemos que esto vale 30 newton. 30 newton. Acá pongo 40 newton. Y acá está FT. ¿Sí o no que FT con la vertical forma teta? Ah, entonces pones acá FT con la vertical forma teta. Acá ponemos teta. Listo. Y obviamente acá sabemos que es 90 grados, ¿no? Porque es una vertical y una horizontal. Muy bien. Pero ya te diste cuenta, creo, ¿no? Tengo acá 30, 40 y acá será 50, ¿sí o no? Triángulo notable de 3, 4 y 5, ¿no? 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10, obviamente, ¿no? Entonces es un triángulo de 37, 53. El que se opone a 40 o a un 4 por algo sería el ángulo de 53. Ah, entonces ponemos, entonces teta sería 53 grados. Listo. Y se acabó nuestro ejercicio número 11, chicos. Muy bien. Ya está. Ahora sí, vamos a seguir con los ejercicios y nos vamos por allá. Muy bien, chicos, a ver, vamos a ir con el número 12. En la 12 le están pidiendo calcular. En la 12 le piden calcular el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, igual, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Tú ya sabes que así empezamos. Hacemos por acá nuestra fuerza de gravedad en el bloque, que ya te han dado como dato, vale 20 newton. Ahí está. Y por acá gráfico la fuerza de tensión. ¿Ya? Fuerza de tensión. Muy bien, listo. Luego, aquí acabamos con el bloque. Sin embargo, sabemos que esta fuerza de tensión tiene un valor de también 20 newtons, ¿sí o no? Porque son las únicas verticales. Ya sabéis, lo de arriba se iguala con lo de abajo, ¿no? Listo. Nos vamos ahora al nudo. Y en este nudo hacemos lo mismo. Hacemos gráfico de fuerzas, solamente puras fuerzas de tensión. Ahí estamos graficando puras fuerzas de tensión, y esta última que estoy aquí colocando es la que están pidiendo, ¿no? Fuerza de tensión en la cuerda horizontal. Muy bien, como acá vale 20, acá también sería 20, y hemos visto esa parte, misma cuerda, mismo valor de fuerza de tensión. Muy bien, acá le puedes colocar FT1 y FT2. ¿Ya está? Y con esas tres fuerzas podemos formar un triángulo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? A ver, formamos nuestro triangulito. Empezamos con la vertical, tú ya sabes, empiezo con la vertical. Ahí está la vertical, que vale 20 newton. Por acá sería FT1. Ya, por acá vamos a colocar a FT1. Acá está la vertical. FT1. Y acá estaría FT2, ¿no? En esa misma dirección colocas a FT2. ¿Listo? Muy bien, listo. Ya tenemos ahí las fuerzas graficadas. Ya sabes que aquí está FT1, que me están pidiendo.
Esto es Ft2 y la vertical es 20 newton. Muy bien. Hay que ver el ángulo, ¿no? ¿Cierto? El ángulo. Ahora aquí te puedes percatar de que Ft2 con la horizontal, forma 53 grados. Entonces Ft2 con la horizontal, aquí está, forma 53 grados. O sea que es un triángulo de 37,53 porque es obvio que acá sería 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿la relación cuál va a ser? Bueno, tú ya sabes la relación. El que se opone a 53 es un 4 por algo, ¿no? En este caso, este 20 sería un 4 por 5. Como te piden la cuerda horizontal, esto vendría a ser un 3 por ese mismo algo que es 5, ¿no? O sea, te quedó 15 newton. Y ya está, listo. Se acabó. Acabamos con la número 12. ¿De acuerdo? Vamos con la 13. En la 13 te están pidiendo calcular la fuerza de tensión en la cuerda AO. ¿Ya? En la cuerda AO. Bueno, algo parecido a lo de arriba. Ya sabes, empezamos con el diagrama de cuerpo libre en el bloque. Ahí graficaría su fuerza de gravedad, que ya es dato, que vale 10 newton. Y la fuerza de tensión, ahí está graficada, ¿cierto? Que también sería 10 newton, ¿no? Porque son las únicas verticales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos al nudo y en el nudo graficamos fuerza de tensión. Ahí está la fuerza de tensión. Por acá grafico la otra fuerza de tensión. Siempre esa fuerza de tensión debe estar, ya sabes, jalando el cuerpo. Y ahí está. Muy bien, listo. Ya está graficado ahí las fuerzas de tensión. Como puedes percatarte, acá también sería 10 newton esta fuerza de tensión. Acá le pongo fuerza de tensión en AO y fuerza de tensión en BO. Listo. Ya está. Y con esas tres fuerzas podemos formar un triángulo, ¿sí? Vamos a formar nuestro triangulito, empezando con la vertical, tú ya sabes. Empiezo con la vertical, que vale 10 newton. Luego puede ser, mira, la fuerza de tensión en BO, la graficamos en su misma dirección, por acá más o menos, ahí está. Y la fuerza de tensión en AO, acá estaría, por aquí. ¿Listo? Entonces ahí estamos graficando nuestro triangulito. Ya está, listo. Por acá tenemos que la vertical valía 10 newton, ¿no? 10 newton la vertical, ahí está, 10 newton. Este es fuerza de tensión en BO y este es fuerza de tensión en AO, que es lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Listo, ya está. Como puedes notar, fuerza de tensión en AO con fuerza de tensión en BO forman 90 grados. Entonces, fuerza de tensión BO, fuerza de tensión AO, acá forma 90 grados. Ahí está, 90 grados. Si acá tú colocas una vertical, este angulito sería o no sería 60 grados, ¿cierto o no? 60 grados. Entonces, fuerza de tensión en AO forma 60 grados con la vertical. Fuerza de tensión en AO forma 60 grados. Acá puedes colocar 60 grados con la fuerza de gravedad, ¿no? 60 grados. ¿Listo? Ya está. O sea que es el triángulo notable de 30 y 60, ¿sí o no? Donde la hipotenusa es un 2 por algo, ¿sí o no? En este caso sería un 2 por 5. Ahí está. El que se opone a 30 grados que está por aquí debería ser entonces la mitad de la hipotenusa. Si esto vale 10, esto sería 5 newton. Y se acabó. Si te hubieran pedido la fuerza de tensión en BO, sería el 5 por raíz de 3. ¿Sí o no? Listo, chicos. Entonces, pero como te piden en AO, ya calculaste el módulo de esa fuerza de tensión. Listo. Vamos con el número 14. ¿Ya? En el 14 te están pidiendo calcular la fuerza necesaria para mantener en equilibrio a ese bloque y que no resbale. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente este bloque tendería a resbalarse, ¿no? A irse hacia abajo por su peso. Entonces le aplicamos una fuerza necesaria para que no pueda
resbalar y permanecer en reposo, ¿no? Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué graficamos en este caso? Graficamos la fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad que nos vale 310 newton, que es dato. Graficamos, en este caso voy a graficar por separado la fuerza de reacción normal y la fuerza de rozamiento. Como el bloque quiere irse hacia abajo, la fuerza de rozamiento va en contra de ese posible movimiento relativo de superficies, ¿no? Y acá tendría la fuerza de rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento estático, reacción normal y su fuerza de gravedad que hemos graficado, ¿no? No hay más. Recuerda que estas dos son parte de una sola fuerza conocida como fuerza de reacción. No hay que olvidar esa parte, ¿ya? Acá lo estamos graficando por separado porque vamos a hacer cálculos. Muy bien, por comodidad lo hacemos. Ya está. Entonces ya tenemos ahí ese gráfico de fuerzas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, esto se puede descomponer, ¿ya? Esta fuerza, vamos a descomponerla. Vamos a descomponer la fuerza, una vertical, ahí está, una vertical y una horizontal. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos entonces la descomposición, ¿no? Pero como tú puedes notar, este es la hipotenusa, un cateto y él sería el otro cateto, o sea, el que está por acá, ¿no? Y acá sería 37 grados, ¿no? ¿Cierto? La Z, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Como es un triángulo 37-53, sabemos que la hipotenusa es como un 5K. El que se opone a 37 sería un 3K, o sea, que sería 3K y él sería 4K. Le pongo 4K. Así te quedaría siempre, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tengo las componentes 3K a la vertical, 4K a la horizontal y sabemos que la hipotenusa vale 5K. Así lo colocas. Muy bien. Y si hacemos equilibrio, que está en equilibrio este bloque, en la parte horizontal tengo una fuerza 4K y otra fuerza Rn. Entonces, haciendo equilibrio en la parte horizontal, donde puedes aplicar que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal debe ser 0, ya sabes que como forma práctica, tenemos que Rn entonces, el que va a la derecha lo igualas con el que va a la izquierda. Muy bien, ya está. Eso fue en la parte horizontal. ¿Qué pasará en la parte vertical? En la parte vertical también aplicas sumatoria de fuerzas en la parte vertical igual a 0. ¿Ya está? Muy bien, entonces en la parte vertical decimos hacia arriba, ¿quién va? 3K. 3K va hacia arriba, ahí está, 3K. ¿Alguien más? Sí, la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. ¿Esto lo igualas con quién? ¿Quién va hacia abajo? El valor de la fuerza de gravedad. Listo, ya está. Pero ¿te acuerdas cómo se calculaba? ¿Te acuerdas cómo se calculaba la fuerza de rozamiento cinético? No, estático en este caso, no, estático. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático? Con equilibrio, ¿no? Pero como este bloque debe estar a punto de resbalar porque te pide la fuerza necesaria o fuerza mínima, entonces este bloque está a punto de resbalar, ¿no? Y si está a punto de resbalar, entonces decimos que tiene movimiento inminente, ¿no? Lo que significa que esta fuerza de rozamiento estático está en su máximo valor. Y el máximo valor es el que sí se puede calcular con la ecuación que es coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el módulo de la reacción normal, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces se puede calcular, ¿sí o no? Entonces, en la ecuación sería 3K más esta fuerza que estamos usando la ecuación, que sería 0,8, que es 8 décimos, ¿cierto? Por el módulo de la reacción normal, que vale 4K. Creo que hemos visto, ¿no? 4K. Ahí está. Listo. Esa es tu fuerza de rozamiento estático máximo. Recuerda. Eso va a ser igual a 310 newton. Listo. Ya está.
Acá te va a quedar 6,2K. 6,2K, te pones si no 6,2K sería 62 sobre 10 por K es igual a 310. ¿Sí o no? Puedes sacar acá 31ava, te queda 10, 31ava, te queda 2, ¿no? El 10 pasa a multiplicar, sería 100 sobre 2, 50. Esto está quedando 50. K vale 50. Listo. Y si K vale 50, ya, entonces la F que te están pidiendo, entonces decimos F que me piden sería 5 por 50, 250 newton. Y se acabó. Muy bien, ¿listo? Ahí tenemos entonces la solución del número 14, ¿ya? Vámonos a la 16, ¿ya? En la 16 te están pidiendo calcular la fuerza de tensión. Bueno, entonces igual hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya sabes, diagrama de cuerpo libre sería su fuerza de gravedad por acá. Graficamos por acá la fuerza de tensión. Y graficamos por acá la fuerza de reacción normal. Listo, ya está graficado. Muy bien, vamos a colocarle ahí sus nombres. Acá tengo que esto vale 40 newton. Esto vale 40 newton. Rn, fuerza de tensión. Listo, ya está. Y ya sabes que el ángulo de aquí, este ángulo de acá, sería o no sería 37 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces por acá tenemos el ángulo de 37 grados. Ya está. ¿No? Lo que hemos visto hace un momento. Y con esas tres fuerzas se puede formar un triángulo, ¿sí o no? Empezando con la vertical, vamos a graficar. Empiezo con la vertical. Empiezo con la vertical por acá. Ahí está la vertical. Puede ser FT, ¿cierto? FT puede estar por acá de repente. En su misma dirección, recuerda. Y Rn en su misma dirección estaría por este lado y estaría cerrando nuestro triangulito. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Él vendría a ser 40 newton. Él sería Rn. Y él sería Ft. ¿De acuerdo? Rn con fuerza de gravedad, 37 grados. Rn con fuerza de gravedad forma 37 grados. Acá ponemos ángulo que está formando sería 37 grados. Ya está. O sea que el triángulo sería de 36,53 porque ya puedes notar también que Rn con Ft, que es paralelo a la superficie, y Rn que es perpendicular a la superficie, si acá forma 90 grados, formaría 90 grados con Ft. ¿Sí o no? Triángulo notable de 37,53. Muy bien. Entonces, esta hipotenusa sería un 5 por algo, ¿no? Para que sea 40, 5 por 8. Entonces Ft sería un 3, porque se opone a 37, 3 por 8. Entonces Ft sería 3 por 8, 24. Listo, ya está. Calculado entonces la fuerza de tensión que te pedían en la número 16. ¿Clarísimo, sí o no? Muy bien, en la número 17 te están pidiendo calcular el módulo de la fuerza de tensión en función de estos datos, ¿no? En función de esos datos, de K, que es la constante de elasticidad del resorte, el ángulo de la longitud natural del resorte, ya, porque el resorte estaba en esta posición, ¿no? Está en esa posición, está así. Cuando pusiste este bloque mediante una cuerda, obviamente se va a estirar, ¿no? Y se estira ese resorte, ambos resortes son idénticos, entonces se da ese esquema, ¿ya? Entonces te piden la fuerza de tensión en función de esos datos que tenemos puestos. Muy bien, entonces ya sabes, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, acá vamos a ir en forma directa, a este nudo, ¿ya? En ese nudo, y vamos a graficar acá la fuerza de tensión,
Acá tendría la fuerza elástica, que sería jalando porque está estirado ese resorte. Y por acá también la fuerza elástica. Muy bien. Listo. ¿Ya está? Acá tengo la fuerza elástica y la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Resortes idénticos. Tengo el mismo ángulo que están formando las dos fuerzas, ¿no? Con respecto a la horizontal, entonces el módulo de esas dos fuerzas va a ser la misma, ¿no? Va a tener el mismo módulo. Y acá, como te decía, tengo la fuerza de tensión que también, bueno, que me están pidiendo, ¿ya? Así tenemos. Entonces, se puede formar acá un triangulito, ¿no? Se puede formar un triangulito. Entonces, vamos a formar el triangulito. Puedo graficar acá puede ser la fuerza de tensión, que es la vertical. Tengo la fuerza elástica más o menos en esta dirección. Ahí está. Y la fuerza, o la otra fuerza elástica aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Ya, acá tendría la fuerza de tensión. Acá tengo la fuerza elástica y la fuerza elástica. Así está, ¿de acuerdo? Acá tengo, mira, acá te das cuenta que la fuerza elástica, esta fuerza con respecto a la horizontal forma teta. Entonces acá ponemos una horizontal, y este ángulo sería o no sería teta. Y la otra fuerza elástica también forma teta. Fuerza también acá sería teta. ¿Ok? Entonces acá le pones teta y teta. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero esta fuerza elástica, ¿cómo se calcula? Bueno, sabemos que la fuerza elástica se calcula la constante del resorte por la deformación, ¿sí o no? Muy bien. Y podemos averiguar cuánto vale esto de acá, ¿sí o no? Esto de acá se puede averiguar. Esto de acá, solamente este segmento de la fuerza de tensión, ¿sería o no sería fuerza elástica por el seno, ¿sí o no? Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Lo que quieres entre lo que tienes. Entonces sería fuerza elástica por el seno de teta. ¿De acuerdo? Y si esto vale fuerza elástica por seno de teta, él también sería fuerza elástica por seno de teta. Lo que significa que Ft sería 2 veces la fuerza elástica por el seno de teta. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos, digamos, una expresión para ello, ¿no? Pero la fuerza elástica se calcula de esa forma. Entonces ponemos acá fuerza de tensión sería entonces 2 veces. En vez de poner fuerza elástica pones K por X por el seno de teta. ¿Ya está? Listo. Bueno, ya está en función del ángulo, ya está en función del K, pero el X no es dato, ¿no? X no es dato. Entonces hay que colocar X en función de datos conocidos, ¿no? Esta L es la longitud natural del resorte. Y acá el resorte ya está estirado, ¿sí o no? Pero esta longitud de acá, esta longitud, ahí está, esa longitud, ¿sería o no sería L? Sería L por lo que quieres entre lo que tienes. Hipotenusa entre cateto adyacente sería secante, ¿no? Secante teta. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto vale L secante teta, ¿no? Cuando está deformado. Y cuando está sin deformar, vale L. Entonces, la deformación, ¿cuánto va a ser? La diferencia de esto deformado menos su longitud natural. Entonces acá ponemos X sería L secante teta menos L, ¿sí o no? Así queda X. Entonces lo puedes reemplazar. Ft sería entonces 2 veces
K por X, la X es esto de acá, factoriza L, factorizas L y te queda secante teta menos 1, ¿sí o no? Ahí está. Y eso por el seno de teta. Ya está. Así quedaría expresado, ¿no? Ahora, si tú quieres un poco tal vez operarlo, te quedaría 2K por L, seno por secante, eso te da tangente, ¿sí o no? Tangente de teta, ¿cierto? Y acá sería menos seno de teta. Bueno, así te puede quedar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya está, chicos. Ahora sí, vámonos con la número 18, ¿ya? Aquí en el número 18 te piden calcular el módulo de la componente vertical de esa tensión AB. Módulo de la componente vertical. Bueno, entonces igual tú agarras y puedes operar, ¿no? A ver, primero hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Acá tendrías la fuerza de gravedad y la fuerza de tensión por acá. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Esta fuerza de gravedad es M por G. Y esto, como es la única vertical, entonces también sería M por G, ¿sí o no? ¿Cierto? Igualando valores, ¿no? Ahora, aquí en el nudo, hemos hecho problemas parecidos, en el nudo graficas fuerza de tensión, acá también sería otra fuerza de tensión, y acá otra fuerza de tensión. Ahí está, listo. Ya, muy bien. Entonces por acá tú dices, él puede ser, bueno, él es mg, ¿cierto? Mismo valor, mg. Acá le puedes colocar F1 y acá le puedo colocar F2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con esos tres se puede formar triángulos, ¿sí o no? A ver, formando triangulito vendría a ser la vertical. Empezamos con la vertical por acá. Ahí está la vertical, ¿cierto? Mg. Puede seguir F2, por acá F2. Y F1 estaría cerrando el triangulito. Ahí está. ¿Listo? Ahí hemos formado nuestro triangulito. Por acá tendría entonces, te decía que acá tengo MG, este es MG, ¿cierto? Este es F2, ¿no? F2 y acá tengo F1. Listo, ya está. Igual que hace un momento, podemos acá trazar esta horizontal. Trazamos la horizontal, ahí está. Muy bien. Por aquí, mira, por aquí tenemos que F1 con la horizontal forma teta, ¿no? F1 con la forma teta por acá, con la horizontal. F2 también con la horizontal forma teta. Entonces acá le pones teta y teta. Ahí está. Esto era una horizontal, con una vertical forma obviamente 90 grados. Lo que significa que este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. O sea, es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, eso significa que acá tú le puedes colocar F, y si acá es F, él también será F. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces significa que esa fuerza o esta fuerza van a ser del mismo módulo, ¿no? Muy bien. Y una pregunta. Entonces, este valor se puede colocar en función de mg, ¿no? Porque él sería mg medios, ¿cierto? Esta parte, solamente esto sería mg medios, ¿sí o no? Y si es mg medios, entonces decimos, entonces f, esta f de acá, sería igual a mg por lo que quieres entre lo que tienes. Y podemos entre cateto opuesto sería cosecante, ¿no? Cosecante de teta. Ya está. Eso sería f, ¿no? mg cosecante de teta. Pero te están pidiendo la componente vertical de esta f, ¿no? Componente vertical de eso.
Entonces, si quiero componente vertical, tú dices lo siguiente, ¿no? Yo quiero esta componente de acá, que eres tú. Tú quieres esta componente. Si tú descompones esta fuerza, sería esta de acá. Y por acá tendría, vamos a ver esta vez, por acá tendría la otra fuerza. Ahí está, ¿cierto? Entonces, esta vertical sería F1, como acá está teta también, aquí sería teta, sería F1 por seno de teta. Ahí está, seno de teta. Esa es la componente vertical. Y eso se está pidiendo, ¿no? Entonces decimos entonces la componente vertical sería F1, pero F1 vale F, pones F. ¿Sí o no? ¿Cierto? Por el seno de teta, ¿no? Le pones seno de teta. Así queda, ¿cierto? Pero F vale mg cosecante, entonces pones Fy sería mg cosecante de teta, ¿ya? Cosecante de teta. Cosecante de teta, ¿qué más? Con seno de teta. Seno de teta, ahí está. Listo. Acá ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto era mg medios, ¿no? Entonces mg medios aquí es, ¿no? Acá sería mg medios. Ahora sí, listo. Cosecante con seno se van, ¿sí o no? O sea, ¿qué te queda? Te queda entonces que F de vertical es simplemente mg medios. Ya está. Muy bien. Entonces, esa sería la solución de la número 18. ¿De acuerdo, chicos? Y con eso ya estamos terminando nuestra parte práctica de lo que es estática, ¿no? Solo te queda practicar a ti, tienes ahí ejercicios para que practiques. Entonces, solamente hay que seguir entrenándose para lograr, pues, ese alto nivel, ¿no? Que es el objetivo al final para tu examen de admisión. Chicos, muchas gracias por tu atención. Ha sido un gusto haber estado contigo. Será hasta la siguiente clase virtual.